Muy buenas y cordiales tardes. Nuevamente reencontrarnos aquí en esta plataforma virtual, ¿no? Hoy día nos toca un tema muy importante, ¿no? Donde el hombre siempre se preguntó, ¿no? Racionalmente, ¿qué hago yo aquí en la Tierra? ¿Qué hacemos en este caso aquí solamente como cualquier ser vivo, ¿no? A veces pretendemos llegar a las verdades absolutas, pero muchas veces la relatividad nos gana, ¿no? Y comenzamos a filosofar, a poder mover nuestro pensamiento de uno a otro, ¿verdad? Eso es lo que muchas veces nos ha adoptado esa característica de querer innovando, mejorando, generando, digamos, conceptos nuevos, donde la verdad absoluta se pretende llegar, pero muchas veces no se llega, ¿no? Hay una existencia que hace que uno siempre esté con esa idea absoluta de querer descubrir qué hay más allá, ¿no? De haber algo más allá. Una mujer bonita, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que más allá tiene, ¿no? Aparte de ser físicamente bonita, cómo es su pensamiento, su forma de ser, cómo es su mente, cómo es su lenguaje. Podemos ver físicamente, pero siempre tenemos que tratarlo y conocerlo y poder a partir de esto generar nuestra concepción de cómo es esa mujer bonita, integralmente la belleza absoluta. Y así son las cosas, siempre nosotros buscamos siempre filosofar sobre algo bonito y algo no bonito, aunque más abundan las cosas bonitas, porque la vida te da eso, una indagación racional de cosas muy bonitas, muy hermosas, ¿no? Una sociedad que no piensa, una sociedad que vive en el letargo, dice, ¿no? Entonces, siempre, el pensamiento humano siempre le da ese bagaje que se llama lenguaje, ¿no? Uno piensa y comunica, y se comunica, y uno tiene diferentes ideas, conociendo previos, cada uno, experiencias previas, y comienza en este caso a hacer un concierto, un cruce de información, lo que se llama la tela de juicio, ¿no? Bueno, este debe ser rebatido en una tela de juicio, revisado y sometido a una crítica. Hay críticas constructivas y hay críticas destructivas. Generalmente cuando hablamos de filosofía, siempre las críticas son positivistas, son constructistas. Se puede decir que las dos bases que van a hacer que hacen o connotan un quehacer filosófico son la forma de abordar un problema y la utilización de un discurso racional que esté mediatizado a través de un argumento. No puedes filosofar sin argumento. Entonces, a lo largo de la naturaleza humana, el pensamiento humano, siempre ha habido un pensamiento mejorado, ¿no? Y discutido, consensuado, buscando verdades absolutas y a una explicación de los aspectos humanos. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué y cómo? Y para eso se ha tenido que el hombre, a lo largo de todos los años, generarse métodos, los métodos de la filosofía. Hoy día vamos a tratar sobre los métodos de la filosofía. ¿Cuáles son los métodos desde hace años? Hay un método, se llama el método mayéutico, así mayéutico, así lo decían antes, ¿no? Este método mayéutico hace surgir a la luz el entendimiento que hay en el intelecto de la persona humana. Intelecto de la persona humana, o sea, ¿qué es lo que tiene debajo de la dentro de la cabecita, ¿no? Y cómo podemos en este caso saber qué es lo que sabe cómo, mediante el diálogo. Tú puedes en este caso conversar, hablar con una persona y decir, este hombre sí sabe y este hombre no sabe, este hombre está preparado, este hombre no está preparado. A esta forma de poder entender a otra persona se llama método mayéutico, analítico. Su principal exponente y quien creó el método fue Sócrates, el famoso Sócrates, ¿no? Y lo perfeccionó Platón, que fue su discípulo. Este método se desarrolló en la mayéutica en griego, quiere decir arte de ayudar a parir una idea, un pensamiento. Si tú no conversas con otra persona, ¿cómo puedes saber que esa persona piensa? ¿Qué es lo que piensa? Si tú no le das confianza a esa persona, ¿cómo esa confianza va a conversar contigo? La madre de Sócrates era partera y el filósofo redefinió el concepto y lo aplicó a la filosofía como la forma de ayudar a parir conocimientos. Parir conocimientos. Cuando uno pare conocimientos es que tiene una idea de qué está mejorando en este caso, en este aspecto de la idea
central. Entonces, la mayéutica socrática, porque Sócrates, ¿no?, fue el que dio esa idea, hay que parir conocimiento. Ese parir conocimiento significa, en este caso, hacer hablar a la persona, abordar su pensamiento primogénito. Entonces, Sócrates era un poco irónico y se me preguntaba, ¿y qué piensas sobre tal cosa? Sobre, por ejemplo, decir, ¿qué piensas tú sobre la belleza humana? Y decía, detrás de la belleza humana estará la fealdad. Mira que eso es una ironía, una pregunta. Habla de una belleza, pero al mismo tiempo habla de una fealdad, ¿no? ¿Qué es lo que quería entender en este caso? Que todas las cosas no son perfectas. Todas las cosas no son perfectas. Siempre, detrás de una persona bella, siempre hay algo oscuro. Algo oscuro que tú tienes que conocerlo conviviendo, ¿no? Y lógicamente debe estar basado no debe estar basado en los prejuicios, sino al contrario, en lo general, debe estar basado en los juicios verdaderos, la comunicación. Esta mayéutica socrática suponía que en los individuos se acumulaban conocimientos ofrecidos por la tradición, la época de, o sea, la tradición de los hermanos Ayar, la tradición de Mama Oco, Mama Capa. O sea, son vivencias narrativas, ¿no? Y experiencias de generaciones anteriores mediante el diálogo, muchos pensamientos buenos que han venido, digamos, de año en año. Esto era importante porque decía, ¿sabes qué? El conocimiento no viene pues de ahorita, sino viene de antes. Es una tradición, es una experiencia de generaciones anteriores. Y mediante el diálogo se invitaba al interlocutor a dejar salir esos conocimientos razonados, argumentando y debatiendo. El filósofo, a través de preguntas, obliga, asiste, digamos, a la salida. O sea, sí, Sócrates decía, por favor, como su madre era parte, decía, asiste al parto del conocimiento. Por tanto, obliga al discípulo, ¿no?, a decir, ¿sabes qué? Esa luz de conocimiento llega a mí. Y el discípulo se nutre, como hacía Platón con Sócrates, ¿no?, se nutría de todo lo que las preguntas que le formulaba Sócrates. Sócrates le gustaba preguntar. Era como ese niño traviesito que dice, papá, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Era Sócrates, pero él lo manejaba en este caso la mayéutica. O sea, preguntas, pero con profundidad. Entonces, imagínense esos años donde era pregunta, todo era pregunta, porque el mundo era siempre una convención. El mundo era preguntas. A partir de aquí nace en este caso otro método, se llama el método físico, ontológico o empírico racional, ¿no? La ontología es una parte de la filosofía que estudia lo que hay a nuestro alrededor. Y comenzamos en este caso a decir, mira, acá hay una piedra, acá hay un cerro, aquí hay seres humanos, ¿qué son? Estas cosas que ves acá, pues hay un león, hay un lagarto, hay un gatito, ¿qué son? ¿Y estos seres qué son? ¿Qué son? ¿Y qué relación tienen con nosotros? ¿No? ¿Y qué relación tienen entre ellos? Entonces, comenzó a ver en este caso de que había un diálogo, por ejemplo, el león a la hora de rugir tenía un lenguaje que se comunicaba con otro león. ¿Entiendes? La jirafa tenía otro tipo de sonido que se comunicaba con la jirafa pequeñita. El tigre con el tigrillo no tenía otro tipo de sonido, era característico. El cascabel, la culebra cascabel también movía su cascabel y se comunicaba. ¿Y quiénes tenían en este caso esa característica? El cascabelito le entendía porque dice, me llamó mi mamá. El león rugía y decía, mi papá está cerca. Y a partir en este caso, comenzaba en este caso, la ontología es una parte de filosofía que estudia lo que hay alrededor nuestro y la relación entre los entes, cómo se relaciona, cómo se comunica. Aristóteles, la máxima expresión, el lumen del conocimiento filosófico, lo llamó también metafísica o filosofía primera. La metafísica se refiere básicamente al estudio y investigación de un ser cuando está ahí presente. Es una investigación. Ella comienza a investigar por qué, para qué, cómo, a través del primer concepto de investigación, que es la observación. Primer concepto de la investigación. Aristóteles ya estaba generando un conocimiento científico, la observación. Comenzaba a observar detalles. Este perro se parece a este gato, no se parece. Y comenzó en este caso el filio. El filio en este caso comenzó y digamos, este grupo son pues el grupo de las víboras, ¿no?
Este grupo, en este caso, son de los mamíferos. Ya comenzó. Este se parece directamente. Este cocodrilo se parece tiene un parecido, muy parecido en este caso a otro cocodrilo más pequeño, pero que no es de este lugar, pero tienen parecidos, ¿no? Entonces, en este caso, ya comenzó, digamos, a diferenciar y comenzó a generar familias, ¿verdad? A través de la observación se dio conocimiento de muchas cosas, ¿no? Entonces, ahí viene el primer concepto. La observación es un fenómeno que tiene a favor del ser humano para poder ir analizando, en este caso, un determinado fenómeno, acto o individuo. Y también en este caso, a través de la observación nos acercamos a la naturaleza, nos acercamos al ser humano, y el ser humano comprende que todo lo que está alrededor es comprensible y es observable. A través de este concepto comenzamos a ver sus características diferenciales cada uno de otro. Por eso se parte de la experiencia. Cada vez que comenzamos en este caso a observar un gato con otro gato, y comenzamos en este caso un tigre con otro tigre, un león, los felinos tienen sus diferencias. Y comenzamos a decir, este hueso de aquí es de un león, este hueso es de un gato, este es de un tigre, a través de la observación, y la experiencia, la experticia. Y se intenta explicar todo aplicando la razón, ¿verdad? Y comienza ahí, poco a poco, a ahondarnos en la investigación científica. Cuando se reciben datos de los sentidos, ya sea, ¿qué olor tiene? Tiene un olor típico. A través de los ojos, ¿cómo ves la forma? A través de los sentidos. La razón busca explicar de una forma directa y lógica. Aplica lógica. ¿Por qué? ¿Para qué? Debe haber algo aquí. Apliquemos en este caso el análisis lógico. El hombre comienza en este caso a analizar lógicamente. Esta línea de pensamiento fue ampliamente adoptada por las filosofías posteriores y por la investigación científica, como Santo Tomás de Aquino, que decía, lo toco, lo siento, no lo veo, no lo creo, ¿no? Primero necesito tocar para saber que existe, decía Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII. El método aristotélico quiere obtener la verdad, el conocimiento de las cosas por medio de la deducción. Una deducción que va de lo pequeño a lo grande. Y a partir de esto hace una inducción, induce. Si esto de acá tiene 4 o 5 piecitos, en este caso, 4 piecitos, en este caso, decimos en este caso que es un animal cuadrúpedo, ¿verdad? Y si tiene solamente dos pies, es un bípedo. El animal, en este caso, el cuadrúpedo, son los animales que caminan en 4 patas. El hombre es un bípedo. El mono también es un bípedo. Entonces, Aristóteles también lo conoce como la lógica aristotélica de Aristóteles, ¿no? Entonces, este es el método de la lógica. Y comienza a ver la lógica analítica. Y comienza a ver apariciones de 4 piernas, 5 piernas, 2 piernas, 1 pierna. Entonces ya interviene la matemática. Mira, fíjense, ya comenzamos a invocar un concepto lógico-matemático. Lógico-matemático. O formal matemático. Ya comenzamos a introducir un concepto. Miren, esta matemática simple llegará a un momento en el cual se convertirá en uno de los pilares de la investigación. Y comenzaremos en este caso a manejar la matemática de la forma que a nosotros nos conviene, nos gusta, pues, ¿no? Esa matemática racional, y llamaremos estadística, ¿no? Estadística. Ahora viene otro método, el método racionalista. Se le llama también de la duda metódica o método cartesiano. Tú te pones acá y te pones acá, entre dos que convergen, ¿verdad? Tenemos aquí las abscisas, las coordenadas, y aquí en la parte media, ¿qué habrá? Tenemos 2 individuos, dos momentos, y de 2 momentos sale un tercer momento. Entonces, por tanto, si esto gira para acá, ¿qué va a pasar? Y si gira para abajo, ¿qué va a pasar? Hay una orientación. A partir de este nace el método cartesiano, ¿no? Su representante más notable fue René Descartes. Imagínate, gracias a René Descartes tenemos ese cartesiano, las abscisas y las coordenadas. En el siglo XVII, René Descartes inventó en este caso, lo que se llama en este caso el método cartesiano. ¿No? Método cartesiano. Comparar
Y este método cartesiano nos sirve muchísimo porque vamos a comenzar a entrar a la investigación y vamos a ver las variables. Las variables, ¿verdad? Hay una variable A y una variable B. Esas dos variables nos van a implicar en este caso una razón científica, una razón, digamos, justificada, una orientación, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es esta variable, vamos a llamar variable dependiente y variable independiente, ¿no? Entonces comenzamos ya a pensar en el método, un discurso del método. Y su célebre frase, piensa, luego existo. No, porque dice, piensa, luego existes. O mejor dicho, pienso, luego existo. Si no pienso, no existo. Porque no soy un ser pensante. Pero si yo pienso, es una vida de que yo estoy vivo. Todo aquel que comete error, nunca tiene errores. Porque nunca lo ha hecho. Todo aquel que no hace nada, nunca comete errores. No hace nada. En cambio, aquel que hace algo siempre tiene errores. Por eso el error es humano. Pero también nos enseña a ir progresando y creciendo. La duda metódica es el procedimiento deductivo que cuestiona la realidad, decía él, ¿no? La duda metódica es el procedimiento deductivo que cuestiona la realidad, esta realidad que no reguló. La duda es entonces la base del método. Si tú no dudas, no vas a pensar que todo está muy bien y por lo tanto no crecerás, no crecerá. Siempre la duda hace de que haya una mejora, siendo la razón la única fuente legítima para producir conocimiento. Todo conocimiento siempre ha habido dudas. Cuando el Challenger lo disparan hacia la Luna, en un determinado momento, cuando roza con la capa de ozono, se revienta y muere, ¿verdad? Entonces, lógicamente que entonces se pensaba, ¿qué ha pasado? Una explicación. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la fuente legítima de que ese Challenger se haya explosionado? De una razón. Y lo encontraron. Porque comenzaron en este caso a hacer una duda, un cuestionamiento en este caso de cómo habían fabricado. Todo lo que pasa a través de la razón será lo verdadero, decían. Acá la razón es esta. Hubo rozamiento con la capa de ozono, la fricción, no hubo el ángulo y ¡plum! Explotó. Entonces, se dan cuenta que la duda metódica es el procedimiento deductivo que cuestiona la realidad. Si no hay duda, por lo tanto, todo está bien, aparentemente. Ahora mejora, no, te quedas ahí. Entonces, a esto nosotros llamamos el conformismo, el confort. Toda la vida estoy acá, estoy en mi casa y me traen en este caso el gobierno envía en este caso víveres y no van a tener. No haga nada, échate en tu cama y punto. Por lo tanto, normal. ¿Para qué vas a hacer algo? ¿No? Entonces, se llama conformismo. En cambio, cuando una persona se cuestiona y dice, no, así no debe ser. Yo debo trabajar por acá, por allá para tener otro estilo de vida. Se llama confort, pues. Entonces, siendo la razón la única fuente legítima para producir conocimiento a partir de nuestra experiencia. ¿Sabes qué? Me salió mal. Bueno, pues ya no quiero eso que me está arreglando del gobierno. Yo quiero trabajar, me saldrá mal, bien, pero yo soy generador. Entonces, es el método racionalista. ¿Me conviene o no me conviene? Pero si no lo haces, nunca lo vas a ver. Otro método es el método empirista. Este método se enfoca en la experiencia y la evidencia. Un rayo está en el cielo, uno va a Cusco y dice, las nubes comienzan, dice, la nube macho y la nube hembra, se juntan. Dice, ¿sabes qué? Ahorita, después de acá, pero de 3 horas, va a haber lluvia y va a haber rayos. Y yo le decía, ¿pero cómo te sabe? No, es que aquí lo que vemos en Cusco sabemos que es así. Entonces, la experiencia y la evidencia es lo que impera en este caso en el método empirista, el método empírico. En este método empírico, ¿no? Ellos conocen. Dice, la lluvia es suavecito, dice, es una lluvia hembra. No, la lluvia es fuerte, es una lluvia macho, es un pequeño, ¿no? Si es lluvia hembra, no pasa nada. No pasa nada porque esto va largo, es fregado. Pero si es lluvia macho, no dice, ahorita pasa, no pasa nada. Esto va a llover y inmediatamente después, nuevamente el cielo se esclarece y no pasa nada. Porque dicen, la lluvia hembra es más fastidiosa porque dura más tiempo, ¿no? Qué raro, ¿no? Ellos lo conocen, ¿no? Entonces,
Esto va de generación en generación, pues, ¿no? La experiencia. En otras palabras, partiendo del mundo sensible se forman los conceptos, partiendo de la realidad. El empirismo se traduce o se traduciría como una experiencia. Es pura experiencia y se desarrolla en Europa en el siglo XVIII. Su principal exponente es David Hume. David Hume era un hombre que decía, yo a partir de haber caminado en el piso, recién me he dado cuenta que dejo huellas, ¿no? Miro atrás y digo, ¿sabes qué? Esa es la razón. Cuando hay huellas, yo puedo decir dónde ha ido la otra persona, cuál es su orientación, ¿no? Y a partir de eso va a quedar tanto tiempo, estas huellas, por lo tanto, a partir de eso comienzan en este caso las personas a generar las ideas de que tú no puedes hablar si no tienes experiencia, si tú no has vivido, no has dejado huellas. No, lógicamente que este método, el método empirista, se puede contraponerse con el método racionalista, que vamos a hablar muy bien, con el método racionalista, más desarrollado en Europa continental, ¿no? Para Hume, la mente humana es una especie de una hoja en blanco, así, o sea que está haciendo a aprender, a impregnar todo tipo de conocimiento. Para Hume, recuerden, la mente humana es una especie de hoja en blanco. Chicos, qué bonita frase, ¿no? Para Hume, la mente humana es una especie de hoja en blanco, que cada día llenas, cada día experimentas, cada día, hoy estás aprendiendo, fascinando, ¿no? Donde recibe información proveniente de lo que lo rodea y de la naturaleza. Todo tipo de información llega a ti, a esa hoja blanca. Y lógicamente que tus intermediarios son tus ojitos, tu oído, tus sentidos, ¿no? Y lógicamente que esto lleva aspectos muy importantes que calan en el sentimiento. Hoy día aprendí cosas maravillosas. Hoy día mi profesor me enseñó cosas maravillosas. Hoy día supe, en este caso, que mi profesora, Julia, me estaba diciendo la verdad. Es fundamental la parte inductiva, decía la doctora Julia. Actualmente pues, se relaciona con el científico del siglo XX, ¿no? Nos dice que el conocimiento radica en que primero tienes que experimentar para poder deducir, en este caso, una tesis. Se llama experiencia. Pon, pues, en este caso, lo que tú crees, ponlo. Realidad. Demuéstrame, le decía, demuéstrame. ¿No? Como decía alguien, ¿no? Demuéstrame. Eso significa el método empirista. Demuéstrame con los hechos, con la realidad, ¿no? Demuéstrame con la verdad, con la razón, con lo real, decía un político, ¿no? Con otra buena palabra. ¿Se recuerda? ¿No? Después de esto venía el método trascendental. Se llama también idealismo trascendental. Según Immanuel Kant, porque Kant fue uno de los que desarrolló esta teoría de una forma muy espectacular, Kant. Recuerdo que Kant era uno de los especialistas, igual que Comas, hicieron un alcance enorme al método trascendental. Comas también intervino, así se pide Comas, ¿no? Según Immanuel Kant, quien fue el que propuso en el siglo XVIII finales, todo conocimiento requiere de la existencia de dos elementos básicos. El primero es el objeto de conocimiento o realidad objetiva. Si no tengo una realidad objetiva, ¿de qué voy a discutir? Y por lo tanto, ¿quién me va a ocasionar esa curiosidad científica? Porque tengo una realidad objetiva. Y a partir de esto voy a yo trascender con una idea central. Entonces, lo más importante es que tiene que haber una realidad objetiva, algo que yo puedo tratar, ¿no? Todo conocimiento requiere de la existencia de dos elementos básicos, dice. El primero es el objetivo del conocimiento. El objetivo del conocimiento, externo al sujeto, que es un principio material, o sea, el objeto. El segundo es el propio sujeto, que se conoce y construye un principio formal. ¿Qué es lo que sabe el concepto? ¿Qué es lo que conoce? ¿Qué conocimientos previos ha manejado para poder hacer este análisis? Si tú analizas una piedra, has estudiado sobre lo que es la piedra, has visto teorías sobre la piedra, y cuando tú tienes conocimiento puedes decir, esta piedra, según en este caso fulano, según en este caso, esa piedrita que está acá, voy a analizarla aquí, en este caso, en este curso, de acá, de la vía real, de biología médica. Y por lo tanto, debo decir, según Brigitte, dice que esta piedra está constituida básicamente por metales, ¿verdad? Hernán dice, no, esta piedra está constituida básicamente por otros tipos de cristales, ¿de acuerdo?
Smith dice bien claro, no, esto no. Esta piedra está construida básicamente por tres estructuras fundamentales. Piedra, cristales y lógicamente en la parte que es el calcio. Entonces, el propio sujeto, los propios sujetos comienzan a expresar su pensamiento. Y lógicamente que es importantísimo porque el primero es el objetivo del conocimiento global, externo de los sujetos. El segundo es el propio sujeto cómo comienza a interrogar, a explorar y a construir un principio formal. ¿No? Es un conocimiento que parte del objeto. Los sujetos son importantes porque cada uno tiene su idea, pero es capaz en este caso de plasmar una realidad, ¿no? Y por lo tanto, dice que este es un hito en la filosofía occidental, ¿no? Porque a partir de eso surgen otros pensamientos mucho más grandes, ¿no? Porque a partir de Kant, la filosofía giraba sobre ese sujeto racional y no sobre la naturaleza. No, o sea, cuando en algún momento a mí me dicen, ¿sabes qué? Hay que sacar en este caso una resolución a un director que trabajaba yo, ¿no? Y yo le voy a la UGEL, yo era el tipo subdirector en ese entonces en un colegio, hace muchos años, hablando en este caso 1985, cuando usted no hacía. Yo voy a la UGEL, entre la UCE, ¿no? Y yo soy fundamental, soy el director de acá del programa de comas, mi director cumple en este caso, yo patero, ¿no? Patero. Mi director cumple en este caso 25 años, y por lo tanto yo quisiera que ustedes le den. No se patero, sino que yo admiraba a esa persona. Daniel Peñaranda, que era un gran amigo, un eximio director, daba su día y sus noches para la instrucción, se rompió la pierna limpiando el techo de un aula. Entonces, este era excelente. Entonces, yo quería que le reconozcan pues a Daniel Peñaranda, ¿no? Entonces, la mujer me dijo, sí, no, la UCE me dijo, ¿sabe qué? Unidad de Servicio Educativo. No se preocupe que de todas maneras va a un reconocido por 25 años. El día, yo todo con el pecho henchido, le comienzo a decir, director de acá del programa de comas, excelentísimo, profesor Daniel Peñaranda Limo, la UGEL se recordó de usted. La UGEL le da reconocimiento. La UGEL le sabe, dándome una filosofía del momento, pero y a la final, ¿sabes qué? La UCE, le daba reconocimiento a la institución, a esa piedra, a ese material, como si ese material tuviera sentimientos. Y a ese hombre no le dieron nada. Ese hombre que tenía lágrimas, ese hombre que tenía corazón, no le dieron nada. Le dieron la institución. Por 25 años a la institución Promay Comas. Y al pobre hombre, nada. Entonces, ¿se dan cuenta cuál es el sujeto? Es la parte principal de esta método trascendental. Si se hubiera leído el método trascendental, hubiera dicho, no, primero el ser humano, porque lo material no habla, no tiene sentimientos. Este es lo que predica Kant, que primero está la filosofía antropológica, o sea, el hombre primero, el hombre, la razón, el pensamiento. Y después viene en este caso la parte material, que no habla, la naturaleza que queda ahí, inerte, vivirá por los años, pero no tiene forma de comunicarse. El otro método es el método fenomenológico. Fue un movimiento filosófico fundado por Edmund Husserl le conocen. Bueno, Edmund Husserl, ¿no? Al comenzar el siglo XX y pretende estudiar el mundo desde la experiencia subjetiva, el pensamiento del mundo, caramba. Es decir, intenta explicar los fenómenos, los objetos externos al sujeto a partir de la conciencia subjetiva. Y ya interviene en este caso el pensamiento idealista. Diciendo todo lo que ocurre a nivel de estas cosas es porque internamente hay energías que hacen en este caso una acción cuántica y por lo tanto hay una distribución electrónica alrededor y generan una reactancia inductiva, una reactancia capacitiva, por lo tanto genera un campo electromagnético interno y por lo tanto hay una redistribución energética llamada en este caso. Entonces la fenomenología ya comienza a ver en este caso de que nunca el ser humano comienza a morir. Existe energía que irá tras los años y seguirá viviendo. Manco Cápac, seguirá viviendo por los años y años. Simón Bolívar seguirá viviendo por todo lado. El perrito que se murió en el año y pico de la era también seguirá viviendo. Entonces, la fenomenología ya dice que dentro del hombre existe el espíritu y la conciencia, la parte interna. Y les contaba de que existía una discusión entre un materialista, un fenomenólogo, y en este caso un materialista, ¿no? Y por lo tanto, el fenomenólogo le dice, ¿sabes qué? Todo lo que tú tienes, pues, es materia, pero es energía y por lo tanto es un movimiento que se genera dentro de tu organismo a través de campo electromagnético. Y tú eres en este caso
Y sabe que dame la cara, una cachetada y le revolcó, ¿no? Y el otro dice, reclama, pero me has pegado. No, no te he pegado. Tú eres el que te estás confundiendo. Nadie te ha pegado. Según tu concepto, todo es energía. Tu energía se ha revolcado en ti. Entonces, la conciencia fenomenólogo, o en este caso el método fenomenólogo, es un en el cual dice que todo radica en la parte interior. Los objetos externos son lectura de lo que tienen en la parte subjetiva, la parte interna. Para la fenomenología, la conciencia tiene intencionalidad. En cuanto es conciencia de algo, necesita de un objeto ajeno a ella para hacer conciencia. Si no, lo que tiene caparazón no tiene conciencia. O sea, todo caparazón tiene que tener algo interno que la mueva. En ese sentido, dice, ¿por qué el ser humano se mueve? ¿Qué le empuja? No, es un fenómeno interno que hace que haya movimiento. Ah, y ahí, ¿y por qué no? ¿Por qué una piedra no se mueve? O sea, ella comienza a ver el racionalismo, ¿no? Otro pensamiento. No basta la conciencia del yo, sino también abierta la realidad. Si no se le pone la piedra, en la realidad no se mueve, pero también la parte interna. Pero internamente la piedra se mueve. ¿Habrá internamente un movimiento? Eso es lo que el fenómeno dice. Si hay movimiento, lo que pasa es un movimiento estacionario, no es un movimiento traslacional. De estar en el mundo intencionalmente, esa piedra debe estar, pero siempre tiene movimiento. O sea que hay un fenómeno interno que influye. La fenomenología influyó decididamente en otros métodos aplicados a otras disciplinas, como la literatura, la religión o la psicología, y para descubrir el existencialismo en la religión prácticamente. ¿Sabes qué? Tú, oye, Tiburcio, tú compórtate bonito, que el jefe te golpea, te patea, te revuelca en el piso, soporte, porque ese tu jefe va a ir al infierno. En el infierno se cambia. Mientras tú, que has sufrido aquí en la tierra, vas al paraíso. Ya se inventa el paraíso. Ya se inventa el infierno. Entonces, la religión también actúa en esa parte, ¿no? Dice, el paraíso y el infierno. ¿Y por qué dónde queda? ¿Qué hago yo aquí en la tierra? Sufriré, sufriré, sufriré. Pero habrá un espacio donde gozaré, gozaré, gozaré. Y si ese hombre que es malo, ¿no? Se quemará, se quemará, se quemará. Pero nadie se ha regresado. Entonces, la religión usa este concepto de la fenomenológico, el espacio, el método fenomenológico. La psicología también lo usa, la percepción del mundo externo. ¿Por qué este fulano se comporta de esta forma? Debe haber, en este caso, internamente un aspecto, y la psicología comienza a crecer, ¿no? Entonces, a partir de eso surge el principio del existencialismo. ¿Existirá o no existirá? ¿Quién será? ¿El huevo o gallina? El huevo o gallina. ¿Quién es primero? Entonces se comienza a ver en este caso un fenómeno, en este caso ver existencialismo. ¿Se dan cuenta, no? Y ahí aparece otro método, el método analítico lingüístico. Este método, pues, es el lingüístico, que dice que el lenguaje tiene fuerza, ¿no? El método lingüístico surgió en el siglo XX, posterior a la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos y Gran Bretaña. Intentan descifrar el mundo explicando el lenguaje y los conceptos que pueden explicarse con él. Uno de sus mayores exponentes es Ludwig, no sé cómo se llama, no recuerdo ahorita, Ludwig Wittgenstein, algo por ahí, Wittgenstein, y su filosofía del lenguaje. Su propuesta es que la mayor parte de los problemas filosóficos se basan en un uso incorrecto del lenguaje e interpretación errónea. O sea, bien, todo radica en el poder del pensamiento, está en lo que tú hablas. Mira, a partir de aquí surge una cosa. La comunicación es importante, tiene poder. Es que el que sabe comunicar al mundo es dueño del mundo. Hay mucha gente que habla muy bonito y conquista. Hemos tenido acá un presidente que hablaba bonito y conquistaba. Hacía llorar hasta, ¿no? Decían en este caso que encantaba como encantado de serpientes. Entonces, hubiera habido en ese entonces, en la época en el que Ludwig, no recuerdo su nombre, Ludwig, dijo este concepto, el método analítico lingüístico, ¿no? Dijo, este señor que hablaba bonito, pues hubiera caído muy bien. El filósofo, entonces, mediante el análisis del lenguaje, explicará cada experiencia humana, puesto que es comunicable, explicable, hablable, convencible. Las palabras que usamos y hasta la forma de hablar revelará la analítica, determinados problemas ocultos e incluso posturas inconscientes sobre las cosas. Aquí surge la abogacía. El abogado comienza a hacer preguntas, hacen posturas, hacen un relato analítico del hecho.
Y comienza en este caso el abogado a hacer uso y desuso de este método, ¿no? Y comienza la analítica, en este caso legal. Es un método muy utilizado en lingüística, en psicología y en derecho, y en disciplinas enfocadas en el análisis del discurso. ¿Cómo habla? Ahí viene la retórica. El abogado comienza ante el juez a hablar. ¿Sabes qué, señor juez? Esto por acá, por este motivo, artículo, versículo, inciso. ¿Cómo es posible que haya en este caso una traducción de una realidad concreta? Fíjense, ¿qué hubiera pasado si este individuo que está aquí como acusado hubiera cometido? No hubiera cometido, hubiera sido peor. Por lo tanto, este señor tiene la culpa, este no. Entonces viene la defensa, ¿no? Es el método del discurso. Existe a partir de esto otro que se llama el método hermenéutico. La hermenéutica es el arte de la interpretación de los textos. Hombre que lee, hombre que sabe. Aunque nace de la fenomenología, porque el idealismo es mucho más, da más lectura, más conocimiento. La hermenéutica va más allá, más allá. Porque todo lo que tú hablas, hay que escribirlo, pues, hay que dejar libro. Hay que dejar asentar las bases para que otro venga y mejore. Uno de los ilustres, en este caso, ¿cómo fue? Fomentadores fue Nestlé, no la leche de Nestlé, muy parecido a la leche Nestlé, ¿no? Era Friedrich Nestlé. Este método presupone que no se puede observar el entorno cultural y que hay que interpretar todo lo que rodea al ser humano en cuanto a comunicación verbal, escrita y no verbal, y amplía el conocimiento. ¿De acuerdo? Así el filósofo intentará descifrar los significados no visibles detrás de cada palabra y mediante la interpretación dar una adecuada explicación real al concepto que se tiene primogénitamente, ¿no? Es decir, tú no puedes en este caso opinar significativamente si tú no analizas la palabra. Entonces, la profundidad del conocimiento, la profundidad en el caso de la palabra. Si tú no tienes conocimiento, no tienes una base primordial, no has leído nada, no conoces nada al respecto, no puedes. Lógicamente que no puedes porque no tienes una base, no tienes la parte cognitiva, no tienes la parte cognitiva. De repente puedes tener la parte procedimental, pero la parte actitudinal puedes tener, pero la parte cognitiva no lo has fomentado. Entonces, el método hermenéutico es aquel que dice el arte de interpretar los textos, el arte de la interpretación de la lectura, de la escritura. Y por lo tanto, hombre que lee, hombre que sabe, hombre que quiere llegar a la verdad. ¿Verdad? Y a partir de esto surge otro método, el método dialéctico. Pregunta examen. Este método tan antiguo como la mayéutica ha sufrido notables cambios en los alcances a lo largo de la historia, lógicamente. Cada vez que ha evolucionado la historia, ha sufrido cambios en su acepción original. Bueno, este método dialéctico aludía a un método argumentativo dialógico o dialogado, parecido a la lógica. Pero en el siglo XVIII, a las finales, asumió el concepto actual. Las ideas opuestas que al chocar promueven el nacimiento de una idea nueva o superación. Y uno de ellos es Vygotsky. ¿Qué dice Vygotsky? Vygotsky era un ruso que dijo, para que haya un pensamiento tiene que haber un andamiento, un acompañamiento. El que sabe más enseña al que sabe menos, pero tiene que haber un conocimiento real, un conocimiento potencial real. Por lo tanto, tiene que haber alguien que hable, alguien que escucha y viceversa. Y por lo tanto, dentro de este concepto, alguien que enseñe, alguien que sea enseñado. Pero también en este caso dejar la libertad de que este que está siendo enseñado también pueda en este caso crear su propio conocimiento significativo. Ahí viene el conocimiento significativo, ¿no? Entonces, cuando hablamos en este caso del conocimiento significativo, no, porque primeramente ha habido la sociabilización. Vygotsky habla de la teoría social, el conocimiento de lo social, Vygotsky, ¿no? Entonces, este ruso modificó la conducta, ¿no? Fíjese, Hegel, era Hegel, supongo que se llama Hegel, fue quien lo llevó adelante, proponiendo una transformación continua e instancia de las cosas, y que por la unidad de los contrarios donde la síntesis más verdad y la tesis y la antítesis, hablamos de una tesis y una antítesis, de entre lo negro y lo blanco, lo chato y lo alto, la contraposición de dos fuerzas, va a surgir en este caso un sonido, ¿de acuerdo? Entonces, si no hay fuerzas, no hay una tercera, una evolución, algo que se pueda sentir. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tiene que haber ideas,
tiene que haber ideas contrarias para que surja una tercera. No, aquí dicen, tú hablas bonito, que por acá, por allá, y sí, igual, sí, sí, igual, te conformas. Pero cuando eso, tú hablas muy bonito, pero te falta algo y comienza, no me gusta otra cosa, no me gusta, y comienza mejor. Entonces, las cosas cambian justamente porque hay ese choque de ideas nuevas que genera una superación. Promueven el nacimiento de una idea nueva cuando hay una contraposición de ambos, cuando hay dos pensamientos que chocan entre ellos para que surja una nueva y tercera. Entonces, por lo tanto, si comenzamos a hablar en este caso, aquí va a surgir uno de los que aplicó muchísimo, un libro grande, y que a veces, no sé si ustedes han comenzado a hablar, por ejemplo, cuando hablan, por ejemplo, de acá del pitufo con sombrero, o mejor dicho, perdón, con un presidente que dice socialismo, y habla en este caso, por ejemplo, de la época de Mao Zedong, la época, digamos, del leninismo, ¿no? El método dialéctico de Carlos Marx, ¿no? No sé si usted ha escuchado de Carlos Marx, ¿no? Famosísimo, es un libro, ¿no? Él asumía el materialismo dialéctico. El materialismo dialéctico. No puede estar conforme con las cosas que ocurren. Tiene que ponértela en juicio. ¿Por qué toda la vida el rico tiene que estar constantemente paradito y te manda a hacer las cosas? Y tú trabajas y no cuestionas. Cuando tú puedes tranquilamente en la tierra trabajarlo. Entonces, la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, lucha de clases. Si tú no luchas, tú no tienes. Entonces, ahí viene la teoría de Carlos Marx, ¿no? En este caso, el método dialéctico. Dos clases opuestas se promueven el nacimiento de una nueva. Aparece en este caso la burguesía. Cuando hay una lucha entre la clase baja y la clase alta, surge una primera capa. La capa ya ganó estatus, este espacio. Y lógicamente podría también subir, ¿no? Entonces, se dan cuenta que mientras no haya una contraposición de ideas, en este caso, a nivel, en este caso, de fuerzas opuestas, no va a haber. Entonces, ¿qué nos está indicando el método dialéctico? Que nosotros tenemos que, no estar conformes con la idea que manejan, siempre debemos cuestionarlos. Por lo tanto, tenemos que poner análisis en tela de juicio. Y si comenzamos a discutir entre tú y yo, imagínense, por ejemplo, acá, Smith discute conmigo una discusión científica. Ahí nace, en este caso, una dialéctica. El método dialéctico es la discusión científica. Tú piensas esto, yo pienso esto, pero ¿qué sacamos de ambos los pensamientos? Entonces, en investigación ocurre ese fenómeno. Entonces, quiero que ustedes sepan, jóvenes, ¿no? Jóvenes, por favor, de que el método dialéctico, ya me están llamando teléfono, disculpen, ¿no? El método dialéctico es la comunicación entre dos personas donde van a colisionar dos pensamientos distintos para emerger uno nuevo. Y ustedes, jóvenes filósofos, quiero que entiendan que es bonito conversar, es bonito hablar con todos, porque de esta comunicación sale una tercera. Entonces, muchísimas gracias por este bonito mensaje, ¿no? Que quiero darles en este caso. Hablen, comuniquen, y ustedes siempre tienen la razón. Porque aquel que habla, aquel que pone, aquel que discute, es aquel que genera un nuevo conocimiento, un nuevo pensamiento. Muchas gracias. No se olviden, de aquí tienen un trabajito. Quiero que ustedes me hagan organizadores visuales con los métodos filosóficos. Organizador visual con los métodos filosóficos. Y luego me lo exponen en la siguiente clase. ¿De acuerdo? ¿Quedamos así? Buenas tardes. Buenas tardes con todos ustedes. Ustedes son espectaculares. Estoy seguro que lo van a hacer.